Estamos en la quinta parte de farmacología en Goodman-Hillman, versión 10, capítulo 43, en el PDF, página 1113. Indicaciones en la aplicación clínica de combinaciones de antimicrobianos. Se han aducido innumerables razones para utilizar antimicrobianos en combinación y estas se considerarán de manera individual. Tratamiento de infecciones bacterianas mixtas. Algunas infecciones son causadas por 2 microorganismos o más. Entre ellas están los abscesos intraabdominales, hepáticos y cerebrales, y algunas infecciones de vías genitales. En las situaciones mencionadas quizás sea necesario administrar antibióticos diferentes, con espectros antimicrobianos distintos, para obtener la amplitud necesaria. Después de perforación de una víscera hueca, como el colon, cabe esperar contaminación e infección por enterobacteriaceae, aerobios, cocos gram-positivos, anaerobios y aerobios, estreptococos, bacilos anaerobios como bacterias frágiles y bacilos gram-positivos anaerobios como especies de Clostridium. Un solo fármaco tal vez sea ineficaz contra la diversidad de microorganismos patógenos que se observa en dicha situación, y por ello una combinación racional para utilizar en estos casos sería un aminoglucósido contra Enterobacteriaceae y clindamicina o metronidazol contra los organismos aerobios que incluyan bacterias frágiles. Las combinaciones mencionadas pueden ser sustituidas por algunos de los antibióticos beta-lactámicos más nuevos y de amplio espectro, como cefodotetan, ceftriaxona, metoxicilina, masclubalanato, imipenem y estatina. Se ha demostrado en un modelo animal de infección intraperitoneal producida por contaminación artificial con heces la importancia de la terapéutica orientada contra bacterias aerobias y anaerobias por igual. Los animales que no recibieron los antimicrobianos fallecieron a muy corto plazo por sepsis causada por Escherichia coli. Los que recibieron gentamicina sola estuvieron protegidos de las combinaciones sépticas de Enterobacteriaceae, pero en la mayor parte de los casos aparecieron abscesos por B frágiles. El tratamiento con la sola clindamicina evitó la formación de abscesos, pero los animales murieron por la acción de Escherichia coli. Cuando ambos fármacos se utilizaron en combinación, la mayor parte de los animales sobrevivió sin formación de abscesos. Cefalosporinas, capítulo 45, página 1159. Mecanismo de acción. Las cefalosporinas lisofamicinas inhiben la síntesis terapéutica de infecciones graves de causa específica desconocida. La quimioterapia por combinación se utiliza quizá con mayor frecuencia en el tratamiento empírico de infecciones, en el cual no se ha identificado o es imposible detectar un agente causal. En las situaciones mencionadas, la terapéutica se orienta a escoger antibióticos con espectro contra microorganismos que muy probablemente intervienen. La selección de los antimicrobianos debe basarse en el juicio clínico del médico, que refleja sus conocimientos de los signos y los síntomas de diversas enfermedades infecciosas, la microbiología de ellas y el espectro antibiótico de los fármacos disponibles. La amplitud del espectro con antibióticos que se elijan para el tratamiento se torna cada vez más selectiva por la posibilidad de disminuir la lista de probabilidades de agentes infecciosos, pero también hay que tomar en consideración la gravedad de la enfermedad. Si subsiste la duda en cuanto al germen infeccioso y el cuadro es muy grave, no sería infrecuente que el médico deseara que se continuara con el compuesto de espectro más amplio. La administración duradera de antibióticos de amplio espectro o múltiples puede ocasionar abuso de fármacos tóxicos y costosos. El problema anterior suele surgir cuando el terapeuta no hace cultivos adecuados antes de emprender la terapéutica, o no interrumpe la quimioterapia por combinación después de identificar al microorganismo e hizo antibióticogramas, es decir, determinó la sensibilidad de los gérmenes patógenos a los fármacos. Existe una aversión comprensible a cambiar los antimicrobianos si se ha producido una respuesta clínica favorable. Sin embargo, la meta de la quimioterapia debe ser siempre utilizar el fármaco con actividad más selectiva y que genere los mínimos efectos adversos. Intensificación de la actividad antibacteriana en el tratamiento de infecciones específicas. Como se mencionó, si se administran juntos los antimicrobianos pueden producir un efecto sinérgico
Existen indicaciones clínicas específicas para el uso de combinaciones de antimicrobianos y se basan en pruebas corroboradas de eficacia. Quizás el ejemplo mejor corroborado de la utilidad de la combinación sinérgica de antimicrobianos es el tratamiento de la endocarditis. La penicilina sola in vitro es bacteriostática contra casi todas las cepas de enterococos fecales, en tanto que la combinación de ella y streptomicina o gentamicina es bactericida. El tratamiento de la endocarditis por enterococos con la sola penicilina culmina a menudo en recaídas, en tanto que la combinación de los fármacos mencionados es curativa. La penicilina y la streptomicina o la gentamicina también son sinérgicas in vitro contra cepas de Streptococcus viridans. En modelos animales de endocarditis, dicha combinación permite una erradicación más rápida de las bacterias de las vegetaciones infectadas de las válvulas cardíacas que la sola penicilina G. Wilson y colaboradores en el 78 señalaron una cifra de curación de 100% en individuos con dicho cuadro que habían recibido quimioterápicos en combinación por un lapso breve de 2 semanas, un resultado idéntico al señalado en pacientes tratados con la sola penicilina G durante 4 semanas. También se ha demostrado en el caso de Staphylococcus aureus, sinergismo in vitro y en modelos experimentales in vivo de una combinación de penicilina y un aminoglucósido. Pacientes elegidos con endocarditis de válvula tricúspide causada por Staphylococcus aureus han sido tratados en forma beneficiosa con nafcilina y una dosis pequeña de tolobramicina o gentamicina administrada durante un total de 2 semanas, en vez de las 4 a 6 semanas que por costumbre se utilizaban para combatir dicha enfermedad. Las combinaciones de antibióticos sinérgicos se han recomendado para combatir infecciones por pseudomonas en sujetos neutropénicos in vitro de penicilinas contra pseudomonas y además un aminoglucósido muestra sinergismo contra casi todas las cepas de pseudomonas aeruginosa. Los estudios en animales han generado datos que confirman la superioridad de la combinación en comparación con uno u otros fármacos solos y estudios en seres humanos sugieren una mayor supervivencia con la combinación. A pesar de que el microorganismo mencionado es sensible in vitro a gentamicina, la administración de este último fármaco solo a menudo no cura la infección e incluso puede permitir la bacteriemia sostenida. La adición del antibiótico beta-lactámico contra pseudomonas como la ticarcilina incrementa en grado extraordinario la frecuencia de curación, fenómeno que guarda correlación con un efecto bactericida más rápido in vitro. Algunos resultados tal vez reflejan la importancia de utilizar antibióticos que generen efectos bactericidas rápidamente cuando se advierte infección en el sujeto neutropénico. Las sulfonamidas en combinación con trimetoprim muestran sinergismo in vitro y son eficaces contra infecciones causadas por microorganismos que pueden ser resistentes a las sulfonamidas solas. La combinación fija de trimetoprim sulfametoxazol es una forma eficaz de combatir las infecciones recurrentes de vías urinarias, la neumonía por Pneumocystis carini, salmonelosis, shigellosis y algunas infecciones por hemáfilos y influenza. Las combinaciones de un inhibidor de beta-lactamasa, clavulanato, sulbactam o tazobactam, que posee mínima o nula actividad antimicrobiana intrínseca y un antibiótico beta-lactámico sensible a la acción de la beta-lactamasa como amoxicilina, ampicilina, ticarcilina o piperacilina, permite el tratamiento eficaz de infecciones por microorganismos que producen la enzima mencionada. Por ejemplo, es posible tratar con ampicilina sulbactam o con amoxicilina clavulanato las infecciones originadas por H. influenzae productores de beta-lactamasa. De este modo es posible recuperar la actividad de los antiguos antibióticos de eficacia probada en infecciones en las que con el tiempo se habían vuelto ineficaces. También se han realizado progresos gracias a la combinación de compuestos sinérgicos en la terapéutica antimicrobiana de micosis. Se ha demostrado sinergismo in vitro y en modelos animales de combinación de flucitocina y anfotericina B. En la terapéutica de la meningitis criptocócica, la combinación de flucitocina y anfotericina B a dosis bajas durante 6 semanas tuvo la misma eficacia que dosis altas de anfotericina B durante 10 semanas y ocasionó menor toxicidad renal.
Prevención de la aparición de microorganismos resistentes. El empleo de combinaciones de antimicrobianos se ha propuesto como una forma de evitar la aparición de mutantes resistentes durante la antibiótico-terapia. En caso de que las mutaciones espontáneas constituyan el mecanismo predominante por el cual los microorganismos adquirían resistencia a los antibióticos, las combinaciones farmacoterapéuticas en teoría quizás sean un medio eficaz de evitarlas. Por ejemplo, si la frecuencia de mutación para la adquisición de resistencia a un fármaco es de 10 a la menos 7, y la correspondiente a un segundo compuesto de 10 a la menos 6, la probabilidad de mutación independiente para adquirir resistencia a ambos fármacos en un solo microbio sería producto de las dos frecuencias, es decir, 10 a la menos 13. Ello hace que desde el punto de vista estadístico sea poco probable la aparición de las cepas resistentes mutantes. El método anterior se ha utilizado ampliamente en el tratamiento de la tuberculosis, en el uso concomitante de dos compuestos adecuados o más, aminora en grado notable la aparición de resistencia del bacilo tuberculoso a medicamentos. Desventajas de las combinaciones de antimicrobianos. Es importante que los terapeutas entiendan los posibles aspectos negativos de las combinaciones de antimicrobianos. Las más manifiestas serían el peligro de toxicidad por dos medicamentos o más, la selección filogenética o aparición de microorganismos que son resistentes a antibióticos, que tal vez eran innecesarios, y el mayor costo para los pacientes. Además, como destacamos en párrafos anteriores, puede surgir antagonismo del efecto antibacteriano. Cuando se administran en forma conjunta compuestos con propiedades bacteriostáticas y bactericidas. No se conoce en detalle la importancia clínica del antagonismo entre antimicrobianos. Si bien el antagonismo de un antibiótico por parte de otro ha sido una observación frecuente in vitro, son relativamente infrecuentes los ejemplos clínicos in vivo y corroborados de estos fenómenos. El más probable sería el de la terapéutica de la meningitis neumocócica. En 1951, Lepper y Doulin señalaron que la tasa de letalidad en sujetos con meningitis neumocócica tratados con la penicilina sola era de 21%, en tanto que la de aquellos que recibirán penicilina y clortetraciclina en combinación era de 79%. La conclusión anterior fue corroborada por Matías y colaboradores en el 67, quienes trataron a niños con meningitis bacteriana de múltiples causas con ampicilina sola o con una combinación de ampicilina, clorafenicol y estreptomicina. La mortalidad entre quienes recibieron la sola ampicilina fue de 4.3%, en tanto que la correspondiente a la de los fármacos en combinación fue mucho mayor, es decir, 10.5%. El antagonismo entre los antibióticos quizá no tenga demasiada importancia en casi todas las infecciones. Si surge una alteración de tipo antagonista entre dos antibióticos, ambos deben ser activos contra el microorganismo infectante. La adición de un fármaco bacteriostático a otro bactericida a menudo genera solo un efecto bacteriostático. En muchas infecciones en que son adecuadas las defensas del huésped, la situación no tiene mayor consecuencia, y en caso de disminución de las defensas inmunitarias, como ocurre en sujetos con neutropenia o en situaciones en que hay infecciones especiales como endocarditis y meningitis, puede ser importante alcanzar un efecto bactericida. En estudios clínicos, en términos generales, las combinaciones más rápidamente bactericidas de antibióticos han sido más eficaces en general que las de acción bactericida menos rápida o los medicamentos totalmente bacteriostáticos en el tratamiento de infecciones por gérmenes gram negativos en individuos neutropénicos. Profilaxia de infecciones a base de antibióticos. Un gran porcentaje de antibióticos administrados en Estados Unidos, del 30 al 50%, se utilizan para evitar infecciones y no para combatir una enfermedad establecida. La práctica anterior constituye uno de los usos más irregulares y anómalos de estos fármacos. Estudios en seres humanos han mostrado que existen algunas situaciones en que la quimioprofilaxia es muy eficaz y otras en las que es totalmente inútil y de hecho puede ser nociva. Existen todavía innumerables situaciones en las que es punto de controversia el intento por utilizar antimicrobianos para evitar infecciones bacterianas. En términos generales, si se utiliza un solo fármaco atóxico y eficaz para evitar la infección por el microorganismo específico o para erradicar la infección inmediatamente después de que se estableció, la quimioprofilaxia suele ser satisfactoria. Por otra parte, si con la profilaxia se busca evitar la colonización o la infección por cualquier microorganismo o todos ellos, el entorno del sujeto, en este caso, aquella será ineficaz. La profilaxia puede utilizarse para proteger a personas sanas del contagio o la invasión por microorganismos específicos a los que están expuestos. Ejemplos satisfactorios de dicha práctica incluyen los siguientes: uso de penicilina G para evitar infección por estreptococos de grupo A,
prevención de gonorrea o sífilis después del contacto con un individuo infectado y utilización intermitente de trimetoprim sulfamethoxazol para evitar infecciones recurrentes de vías urinarias causadas a menudo por E. coli. A menudo se realizan intentos para evitar infecciones bacterianas en sujetos en peligro por haber recibido un órgano en trasplante o quimioterápicos antineoplásicos. En algunos centros se ha señalado una disminución de la incidencia de infecciones bacterianas en personas neutropénicas que reciben trimetoprim sulfamethoxazol, si bien en algunas series se detectó un número mayor de micosis. Inicialmente las fluoroquinolonas parecieron fármacos prometedores como medicamentos profilácticos en sujetos neutropénicos, pero la aparición de microorganismos resistentes ha constituido una limitación grave en su administración. Aún más, la flora microbiana normal del huésped constituye una defensa importante para evitar la colonización o la infección por diversos microorganismos patógenos. La quimioprofilaxia puede destruir dicha línea de defensa e incluso puede ser autoperjudicial. La quimioprofilaxia debe utilizarse para evitar la endocarditis en individuos con lesiones valvulares o estructurales de otra índole del corazón, en quienes se practicarán métodos dentales, quirúrgicos o de otro tipo que ocasionen una alta incidencia de bacteriemia. La endocarditis es consecuencia de la colonización del endocardio por bacterias, en particular las válvulas cardíacas. La zona de colonización quizás sea un depósito de fibrina y plaquetas en la válvula dañada, en la cual surgen zonas de flujo sanguíneo turbulento. Todo método que daña una mucosa en que hay gran número de bacterias, como mucofaringe o vías gastrointestinales, produce bacteriemia transitoria. Los estreptococos de la boca, enterococos y de vías gastrointestinales o genitourinarias y estreptococos de la piel muestran propensión a producir endocarditis y se recomienda quimioprofilaxia contra los microorganismos mencionados. Es importante conocer el tratamiento solo muy poco antes de emprender el método planeado, porque la administración duradera de antibióticos ocasiona colonización por cepas resistentes. Se han establecido criterios para la selección de fármacos en pacientes específicos que deben recibir quimioprofilaxia en diversas técnicas operatorias. El uso más amplio de la quimioprofilaxia se orienta a evitar infecciones de incisiones después de diversas técnicas quirúrgicas. Algunos estudios clínicos con testigos adecuados refuerzan el empleo de los antimicrobianos con fin profiláctico en algunos métodos quirúrgicos. Bernard y Cole fueron los primeros en demostrar tal situación al indicar la eficacia de los antibióticos con propósito profiláctico en individuos a quienes se realizaron operaciones de estómago, páncreas e intestinos. La infección de la incisión es consecuencia de la presencia de un número crítico de bacterias en ella hacia el momento del cierre. Algunos factores rigen el tamaño del inóculo crítico, y entre ellos están virulencia de las bacterias, presencia de tejido epitelializado o con poca vascularización, existencia de un cuerpo extraño y estado inmunitario del huésped. Los antimicrobianos dirigidos contra los microorganismos invasores pueden disminuir el número de bacterias visibles por debajo del nivel crítico y de este modo evitar la infección. Varios factores son importantes en el uso eficaz y juicioso de antibióticos en la situación mencionada. En primer lugar, en el sitio de la incisión debe haber actividad antimicrobiana en el momento del cierre. Ello ha hecho que se recomiende la administración del fármaco inmediatamente en el preoperatorio y quizás durante la intervención quirúrgica. En segundo término, el antibiótico debe ser activo contra los microorganismos contaminantes más frecuentes. Ello ha hecho que se utilice ampliamente las cefalosporinas de primera generación en esta forma de quimioprofilaxia. En tercer lugar, hay un cúmulo cada vez mayor de pruebas que no está justificado el empleo continuo de fármacos después del método quirúrgico y de hecho puede ser dañino. No existen datos que sugieran que la incidencia de infecciones en las incisiones o heridas sea menor si se continúa el tratamiento antimicrobiano después del día de la operación. El uso después de 24 horas no solo es innecesario, sino que puede ocasionar la aparición de flora más resistente e infecciones sobreañadidas causadas por cepas resistentes a antibióticos. Por supuesto, el riesgo de toxicidad y los gastos innecesarios constituyen desventajas adicionales. La quimioprofilaxia ha de utilizarse solo en técnicas operatorias precisas en que existan datos que refuercen su eficacia. Diversos estudios indican que puede estar justificada en métodos quirúrgicos, sépticos y contaminados. Por ejemplo, la ablación del colon, en que es alta la incidencia de infecciones de la incisión. Dichos procedimientos incluyen menos del 10% de todas las técnicas quirúrgicas. En métodos quirúrgicos limpios, que comprenden el 75% del total, aproximadamente la incidencia prevista de infección de la herida es menor del 5% y no deben administrarse rutinariamente los antibióticos. Las excepciones son racionales cuando el método quirúrgico comprende colocación de un implante protésico. No se cuenta con datos definitivos en pro del uso de los antibióticos durante la colocación de prótesis en válvulas cardíacas o dispositivos ortopédicos artificiales. Pero las complicaciones de la infección son tan abrumadoras que casi todas las autoridades
en la materia aceptan la aplicación de la quimioprofilaxia con dicha indicación. Por supuesto, el uso de antibióticos sistémicos para quimioprofilaxia durante métodos quirúrgicos no aminora la necesidad de la técnica quirúrgica sea estéril y efectuada de manera perfecta. Vamos a revisar rápidamente este cuadro. Pautas para usar antibióticos profilácticos en métodos quirúrgicos. Los antibióticos deben administrarse luego de 2 horas de haber efectuado la incisión inicial y a veces se necesita volver a administrarlos para conservar concentraciones plasmáticas constantes de los mismos durante el procedimiento quirúrgico. Casi siempre una sola dosis preoperatoria constituye profilaxia suficiente en la mayor parte de las técnicas quirúrgicas. Entre las excepciones están los casos infectados, contaminados, de intervención quirúrgica prolongada y métodos que incluyen la colocación de material protésico. Por ejemplo, si la naturaleza de la operación es limpia, por ejemplo, cirugía torácica, cardíaca, vascular y ortopédica, el microorganismo probable sería que se supone que existe Staphylococcus aureus sensible a meticilina. Por lo tanto, recomendamos cefazolina 1 gramo intravenoso o al momento o fecha de administración en la inducción de la anestesia. Si es cirugía oftálmica, también lo mismo, pero no son suficientes los datos de estudios con testigos acerca de la eficacia de la profilaxia. Si es una limpia contaminada, como por ejemplo cirugía de cabeza y cuello con penetración posible en el interior del esófago, se supone que está Staphylococcus aureus sensible a meticilina y anaerobios orales sensibles. Entonces cefazolina, cuando en la inducción de la anestesia. Si es cirugía abdominal, colecistectomía, métodos gastroduodenales o biliares de alto riesgo, también cefazolina 1 gramo solamente intravenosa en la inducción de la anestesia. Si es cirugía abdominal, la apendicectomía, ahí es cefoxitina, cefotetán, ceftizoxima en la inducción de la anestesia. Cirugía colorectal, también se recomienda el lavado preoperatorio además de la administración de antimicrobianos. Goliteli, una solución de electrolitos y polietilenglicol de 4 litros un día antes de la operación. Y la profilaxia a base de antimicrobianos orales, estearato de nitritromicina 1 gramo vía oral o metronidazol 500 miligramos vía oral y además neomicina 1 gramo vía oral a las 13, 14 y 23 horas el día anterior a la operación. Profilaxia con antimicrobianos parenterales. Las personas a quienes no se ha efectuado lavado ni han recibido profilaxia con productos orales deben recibir antibióticos parenterales menos o igual de 24 horas que abarquen microorganismos entéricos aerobios, incluidos coli, especies de Klebsiella y microorganismos entéricos anaerobios que comprenden P. fragiles, especies de Clostridium, cocos anaerobios y especies de Fusobacterium, como cefotetán, 1 gramo cada 10 horas, ceftizoxima, 1 gramo también, cefoxitina, 1 gramo, pero cada 4 a 8 horas. Si son métodos ginecológicos como esterectomía por vía vaginal o abdominal y cesárea de alto riesgo después de trabajo de parto o rotura de membrana solamente, cefazolina 1 gramo intravenoso en la inducción de la anestesia después de haber pinzado el cordón umbilical. Si es aborto de alto riesgo en el primer trimestre, penicilina G, 1 millón de unidades intravenosa o doxiciclina, 300 miligramos vía oral. Si es aborto de alto riesgo en el segundo trimestre, cefazolina, 1 gramo intravenoso. Si es seguimos con limpia contaminada, métodos urológicos, no se ha demostrado que los antibióticos usados con el fin profiláctico aminoren la incidencia de la infección, heridas o incisiones después de métodos urológicos. La complicación postoperatoria más común es la bacteriemia. Solamente los enfermos con manifestaciones de infección de la orina deben recibir antibióticos contra microorganismos patógenos específicos aislados. Si son heridas traumáticas contaminadas, por ejemplo de extremidades, el espectro antimicrobiano contra estreptococos aerobios del grupo A, estafilococos sensibles a meticilina y especies de Clostridium, cefazolina 1 gramo cada 8 horas. Si es una víscera hueca perforada, lesión de abdomen, intestinos, por ejemplo, se necesita espectro antimicrobiano contra bacilos entéricos, aerobios gram negativos y bacteroides frágiles, como cefotetán, ceftizoxima o cefoxitima, 1 gramo. Y si es régimen recomendado cuando se desea espectro adicional contra enterococos,
Ampicilina 2 gramos cada 6 horas intravenosa y además gentamicina 1.5 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas intravenosa y además metronidazol 500 miligramos cada 8 horas o clindamicina 600 miligramos cada 6 a 8 horas intravenosa. Si son mordeduras de animales y seres humanos, estreptococos aerobios, anaerobios de la flora cutánea oral, la infección por mordedura de animales puede ser causada por Pasteurella multocida, que es sensible a penicilina. Entonces, G, 1 millón de unidades cada 4 horas intravenosa en sujetos hospitalizados, o amoxicilina 0.5 gramos 3 veces al día durante 24 horas por vía oral para enfermos ambulatorios. Continuaremos con las infecciones sobreañadidas en la siguiente grabación. Estamos entonces en Goodman-Hillman, capítulo colocante 3, página 1118.